Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Pues vamos a hablar del informe de gestión del SAT, particularmente cómo ha sido la actividad y la operación del Servicio de Administración Tributaria, pues haciendo un alto en el camino al término de este sexenio e iniciando uno nuevo, platicando un poco de lo que se espera en este sentido pues en el resto del año y probablemente en los siguientes años. Les queremos advertir antes de iniciar este programa que este es un programa grabado, se está realizando el día 6 de junio, así es que los comentarios, señalamientos que se estaban haciendo en el transcurso del programa, pues están referidos al contexto vigente en el mes de junio del 2024. Y pues ya, sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradecemos por parte de nuestra facultad enormemente su apoyo generoso para la realización de este programa. Y le damos la bienvenida a esta su casa, literalmente, el doctor Manuel Díaz Mondragón. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor Díaz Mondragón es doctor en Economía Financiera, Banca y Bolsa por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asesor en estrategias de inversión y agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales, IAFI. Es miembro de la Federación de Colegio de Economistas, Colegio de Economistas de la Ciudad de México, Asociación Mexicana de Ciencias Económicas, académico en diversas universidades, autor de obras y artículos especializados y comentarista especializado. Bienvenido a esta, pues, a su casa, porque usted tuvo un espacio durante un buen tiempo, ¿no? Durante En este programa, años, ¿no? ¿Cómo cuánto 20 tiempo? años. Tuvo una cápsula, ¿no? Una Siempre cápsula. en el programa durante mucho tiempo. Así es, de pronósticos financieros. Ajá. Así, de hecho, el programa arrancaba con esa cápsula, arrancaba siempre con la cápsula. Bueno. Y bueno, pues, como todo inicio tiene un final. Entonces, Así pues ya, es. ¿no? Pero bueno, pues nuevamente bienvenida a su casa. Gracias. Y también bienvenido a su casa al licenciado en Economía y maestro en Administración de Organizaciones, José Silvestre Méndez Morales. Gracias por la invitación. No, al contrario, también usted ya ha tenido un espacio también en sus cápsulas económicas, pues ya también un buen rato en este programa. Y pues la gente lo busca mucho y lo aclama cuando lo escucha en ese espacio. Continuamos con esta sección que se llama En Déficit. Que quedó temporalmente suspendida, ¿no? Por el periodo electoral, ¿no? Uh-huh. Ajá. Pero bueno, maestro, pues bienvenido a su casa también. Gracias. Y pues él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Organizaciones por nuestra facultad, catedrático de la misma por más de 50 años en materias de carácter económico, conductor en la sección Déficit, que ya lo mencionó, de Consultorio Fiscal Radio y Televisión, y autor y coautor de múltiples artículos, más de 25 libros especializados en el área de economía, y fue jefe de la División de Investigación de nuestra facultad. ¿Por cuántos años, maestro? También un buen rato, 10, ¿no? Sí, un buen rato. Pues muchas gracias también por estar aquí. Pues si les parece, iniciamos con nuestro tema. No sé cómo han visto el actuar del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, lo que ha pasado en materia recaudatoria, pues en estos últimos años, ¿no? No sé si quiere empezar, doctor. Sí, Mondragón. por supuesto. Pues mire, realmente sí hay un cambio significativo, sobre todo en materia de digitalización, de persecución, en especial a los pequeños micros. Han existido cambios muy importantes que han hecho que el ISR se consolide como el impuesto que más ingresos aporta a la federación. Prácticamente ya no hay nada que hacer en materia de registrar ingresos, gastos, ya todo lo tienen fiscalizado. Ahí hay algunos inconvenientes en sí, sobre todo pues con la simplificación y para las personas de menor digitalización, ¿no? Hay gente muy joven que sabe hacer muchas cosas en materia digital, que entiende mucho el lenguaje, pero hay otros que ya son mayores, que no tienen ni idea, no manejan la digitalización, no entienden qué es lo que se tiene que hacer.
Entonces, en ese sentido, bueno, pues el avance que ha tenido en materia de digitalización, pues ha tenido sus pros y ha tenido sus contras, pero le ha permitido recaudar mucho más recursos, ¿no? Además, bueno, pues las políticas establecidas en su, pues yo le llamo abecedario, ¿no? ABCD fiscal que tiene, tributario que tiene, en donde pues combate actos de corrupción, en donde trata de disminuir la evasión fiscal, la informalidad, en donde trata de dar mejor atención a los contribuyentes y todo eso, pues se ha organizado, ¿no? Igual en la atención, pues ahí como que hay una pequeña contradicción, ¿no? Por un lado, aumenta la digitalización, pero por otro lado el número de contribuyentes que se atienden en físico en las oficinas del SAT pues supera y por mucho a los que atiende vía digital, ¿no? Hay muchos inconvenientes que de pronto aparecen en la página del SAT. Hay la posibilidad, bueno, antes había la posibilidad de registrar una cita para poder hacer algún trámite en el SAT de manera digital, y obviamente pues uno escoge el horario y el día en el que tiene la posibilidad. Hoy lo sortean y nos toca el día y la hora que ellos quieran, entonces eso ha traído que haya muchas cancelaciones, ¿no? Entonces, por un lado, el avance digital pues no se ha reflejado en la atención a los contribuyentes digitales, al contrario de los contribuyentes que se atienden físicamente, pues sí han incrementado y ya, pues ya superan el 1,000,000 de contribuyentes en físico, ¿no? Así es. Maestro, ¿cuál es su percepción en Sí, este sentido? yo creo que en este sexenio hemos visto cómo el sistema de administración tributaria, que podríamos decir que es el brazo ejecutor de la política fiscal, cuya máxima autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como decía el doctor, ha tenido cambios, yo diría que de forma, que se han profundizado algunos de ellos. Es evidente y es innegable que no solamente ahorita, sino podríamos hablar para el futuro próximo, digamos el próximo sexenio, la digitalización se va a profundizar. Eso es un hecho inevitable. Concuerdo también con la opinión, porque eso me pasa a mí. Yo todavía soy de los que sigo recurriendo al contador para el llenado, aunque me dicen que ya todo está llenado y efectivamente. Hasta nosotros tenemos muchos problemas, maestro, con los campos. Exacto, y demás. Sí. Uno dice, ¿de dónde sacan que esto lo va a poder hacer cualquier persona? A uno se le complica mucho, la verdad. Exacto, entonces, pero para una persona que no maneja los medios digitales como un nativo, como los jóvenes, que es su mundo, se les complica un poco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando hay alguna controversia, algún problema, pues hay que acudir a las oficinas. Por otro lado, a mí me parece que la persecución, por llamarla de alguna manera, o la fiscalización más aguda sobre ciertas personas, no quiero decir todas, pero sí algunas, estoy hablando de gente de muchos ingresos que evaden los impuestos y que no me parece justo, me parece que es adecuado, ¿no? Porque se planteó al inicio del sexenio que no iba a haber una reforma fiscal como las conocíamos, las anteriores, sino que todavía había una gran posibilidad de aumentar la recaudación sin modificar la ley. Entonces, bueno, pues ahí está el caso del dueño de TV Azteca y demás, que todavía hoy en la mañana me encontré la noticia de que acaba de perder otro juicio por otra demanda del sistema de administración tributaria. Y estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, mientras yo me acuerdo muy bien, después de más de 50 años de trabajar en la UNAM, de que nuestros impuestos, pues ya no los descuenta la institución y no somos evasores de impuestos, hay muchos, sobre todo grandes empresas, que sí los evaden, ¿no? A mí me parece que falta muchísimo por hacer dentro de la misma ley sin cambiarla, pero también cabría la posibilidad de que se modificara.
Así es. Bueno, y aquí difiero en parte con lo que dicen de los jóvenes. Sí existe entre los jóvenes, porque digo, tengo mucho contacto con ellos, porque yo doy clases a nivel licenciatura, en primeros y medianos semestres y posgrado, ¿no? Pero sí tienen mucha capacidad para el manejo de los celulares, de las redes sociales, son expertos, los videos, de las fotos, etcétera. Pero sí me parece que les falta una mayor capacitación para los temas de digitalización en materia fiscal, y se les complica mucho. No conocen, por ejemplo, nada de firmas electrónicas, de sellos digitales, los FDIs son absolutamente ignorantes en ese sentido, y todo lo que gira en torno a la parte de comprobantes de la contabilidad. O sea, como que sí les falta todavía, digo, teniendo todas esas, ya esa facilidad preadquirida a lo largo de varios años del manejo de los dispositivos, sí les falta, creo yo, el manejo ya para la parte que nos ocupa, que es la parte fiscal, la parte contable. Ahí sí, incluso, por ejemplo, el caso de mis alumnos, muchos llegan sin manejar hojas de cálculo, que son para nosotras indispensables. Claro. Entonces, ahí sí llegan la gran mayoría con un atraso pues bastante marcado en ese sentido. O sea, todo lo que son paquetería, hojas de cálculo, hojas de procesamiento de texto, todo eso les falta mucho, pero particularmente en el tema de hojas de cálculo, sí les falta mucho en ese sentido. Entonces creo que sí hay una facilidad en cuanto al manejo de dispositivos, pero creo que todavía les falta abundar en su capacitación en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las clases y la capacitación y la formación de personas especializadas en el área fiscal debe continuar. Pero yo creo que se les facilita más a ellos, no le tienen miedo a meterse. Ya saben, le buscan. Exacto, y todo eso. Yo creo pero les falta mucho que todavía, ¿no? Exacto, yo creo que se tienen que seguir capacitando porque es una buena fuente de trabajo para ellos y lo seguirá haciendo, ¿no? Sí, claro que sí. A pesar de todo. En ese caso, ahora, se dice que ha estado recaudando más este gobierno, y sí, ha crecido la recaudación, pero aún así no es suficiente. O sea, el tamaño de la economía que tenemos, comparado con otras economías inclusive más pequeñas que nosotros, pues resulta que proporcionalmente recaudan más, a veces siendo más pequeños. Nosotros, a pesar de que se ha progresado en el tema de la recaudación, todavía estamos muy atrasados en forma proporcional al tamaño de economía que tendríamos. ¿Esto es cierto? ¿Todavía sigue siendo una afirmación válida? Sí, definitivamente años, y ya casi siglo, en el sentido de solicitar la ampliación de la base tributaria, de no basarse solamente en los contribuyentes cautivos. Si nosotros revisamos las cifras, efectivamente la mayor recaudación está sobre sueldos y salarios. Esto se ha incrementado, pues puede ser por dos razones, habría que investigarlo bien. Una, que efectivamente la gente está pagando más, como lo afirma el SAT, se está pagando más por contribuyente. Pero ¿por qué está pagando más? Eso es lo que hay que ahondar en la investigación, porque son más honestos y efectivamente se ha incrementado el número de personas que ha presentado una declaración, o porque los que ya están, al aumentarle los ingresos, pues pagan más. Entonces obviamente la recaudación es mayor, pero la base sigue siendo igual, o puede ser que incluso menos. Lo que mencionaba Silvestre, si nosotros vemos el porcentaje de grandes empresas, de grandes empresarios que contribuyen a los ingresos tributarios, pues no llega ni al 1%. En cambio, sueldos y salarios pues rebasa el 85%, es una cantidad brutal. Pero nuevamente con el tema de los jóvenes y de la digitalización, pues no se ha visto reflejado en un aumento exponencial en el cobro. Y eso, entre otras razones, efectivamente, es el joven está teniendo una mala preparación. Por desgracia, muchos de los profesores
pues tampoco manejan, ¿no? No manejan las cuestiones y pues no les pueden enseñar lo que no saben. Pero ellos tienen la capacidad, entonces ellos es más factible que lo puedan desarrollar a los que ya tenemos más de 30, ¿no? Sí, desde luego que sí tienen la facilidad, pero sí creo que les falta conciencia y que los programas y planes de estudios estén también más enfocados a esa parte, ¿no? Y ellos serán nuevos contribuyentes ahora que entren al mercado laboral y nadie garantiza que ellos vayan a presentar justamente una declaración. Por eso es la importancia de hacer una serie de investigaciones en el sentido de que cuáles han sido las razones específicas por las que se incrementó el monto de la recaudación. Ellos afirman directamente que es debido al aumento en los salarios y eso pues sí es cierto. Pero es entonces la misma gente, no ha cambiado la base tributaria y eso es en lo que se debe trabajar forzosamente. Así es. Maestro, también en este sentido, bueno, que una de las causas es la informalidad. La informalidad mucha gente dice, pues es el que vende en la calle, pero eso es una informalidad de sobrevivencia. Hay otra informalidad que no vemos amplia. Y que es más amplia, ¿no? Sí, simplemente la venta de facturas, por ejemplo tiene que ver, no es informalidad, pero ayuda, ¿no? Y hay informalidad en muchas áreas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tan grave sigue siendo este problema o no en nuestro país? Sí, bueno, yo antes de tocar el tema de la informalidad, sí quisiera regresar un poquito a la cuestión de la recaudación, que sí se aumentó en términos monetarios, pero bueno, aquí habría varias consideraciones. Si eliminamos el efecto inflación, pues no es tanto, número uno. Número dos, en términos porcentuales sigue siendo lo mismo. O sea, lo importante sería que aumentemos el porcentaje de recaudación en relación con el Producto Interno Bruto. Y cualquier comparación internacional, no se diga con los países de la OCDE, pues nos deja muy atrás en términos de recaudación. Pero lo que usted decía, en términos de América Latina, la CEPAL ha sacado varios estudios donde se demuestra que México no aumenta su incluso Centroamérica tiene captación. varios países que recaudan más que nosotros. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Cuando ves toda la información en la CEPAL, que los países de América Central estén recaudando más que nosotros. Es impresionante, ¿no? Pero yo creo que un problema muy grave es el que señalaba el doctor, que es el problema de que en quién nos estamos recargando en esa recaudación, en los trabajadores. Básicamente en los trabajadores, ya el impuesto sobre la renta se convirtió en uno de los impuestos más importantes del país, pero justamente en este sexenio vimos que los salarios incrementaron más que la inflación y eso pues provoca que aumente el pago de impuestos de los propios trabajadores. Entonces, ya señalaba el dato de cuántos participan en uno y en otro, pero yo tengo otro dato muy interesante que es en relación con el total de la riqueza que se genera el país. Los trabajadores se quedan con aproximadamente entre el 26 y el 28% de esa riqueza. Obviamente los empresarios cerca de un 60% y el resto pues es remanente del gobierno, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo del próximo sexenio por lo menos tiene que ser aumentar la base tributaria y eso pasa por la cuestión de la informalidad. Uno de los asuntos que todos los presidentes cuando eran candidatos han señalado es precisamente trabajar este asunto, ¿no? Tratar de disminuir drásticamente la informalidad, pero no se ha logrado. Este gobierno empezó con una informalidad de arriba del 50% y la termina con el 54%. Yo sigo diciendo que esto es un déficit de este gobierno, por eso titulé yo mi programa en déficit, ¿no? O sea, ¿qué nos falta? Pues nos falta trabajar muchísimo. ¿Cómo metes a toda esa gente y no al de supervivencia que en la esquinita pone su puesto de quesadilla, sino a los informales grandes? Que esos estarían en una esfera fiscal del mínimo vital, claro, que no está sujeto a imposición, ¿no? O sea, del mínimo vital, de lo mínimo que se necesita para sobrevivir, que no debería estar sujeto a imposición, que el equivalente en México pues sería el salario mínimo, ¿no? Ajá. Entonces estamos de acuerdo, porque en este sexenio una de las cosas que hizo falta es trabajar para disminuir la informalidad y en consecuencia el número de trabajadores en la informalidad que sigue siendo muy alto, ¿no?
Así es. Bueno, en este sexenio se traían juicios que habían heredado, digamos, del sexenio anterior, que se quedaban pendientes de resolver con grandes empresas que estaban en litigio, y bueno, el hecho de que se hayan resuelto y negociado y finalmente la mayoría pagaron, pues eso les dio un respiro por una parte, ¿no? En materia de recaudación por ese lado, ¿no? Sí hubo un beneficio fiscal para los que se fueron beneficiarios del régimen simplificado de confianza, que es un régimen de estímulo al cumplimiento para actividades empresariales, honorarios y arrendamiento de inmuebles, que pues dependiendo de cuánto pagaban, pues algunos llegaron a pagar menos y les benefició, y pues, pero son los que siempre han sido cumplidos, y bueno, está bien que les premien el cumplimiento. En ese caso es una tasa al ingreso bruto. Para quien no tiene gastos, pues le puede parecer mejor, incluso hasta más fácil de calcular el impuesto sobre la renta en ese caso, pero seguimos con el tema de que hay una gran parte de la actividad económica de este país que produce el producto que genera el Producto Interno Bruto, que nos hace estar económicamente en una posición mucho más alta, pero que no se refleja en el tema de la recaudación. Y bueno, lo que se dice es la informalidad. ¿Y es cierto, esa sería la única causa o hay otras más? No, yo creo que desgraciadamente se ha incrementado el tema de la inseguridad, y dentro de la inseguridad pues está la incorporación de muchos jóvenes a las filas delictivas, ya sea por necesidad y decisión propia, o ya sea por obligación, por secuestros, por extorsiones, coacción, en donde pues eso ha llevado a que haya gente que está recibiendo ingresos y muchos ingresos y no pague absolutamente ningún impuesto. Un posible cliente que no se concretó al final nos quería contratar para que le diésemos capacitación en materia financiera a sus trabajadores, porque él afirmaba que ganaban cerca de $6,000 mensuales y eran call center. Entonces, si eso es cierto, pues ¿dónde está justamente ese tipo de actividades que deberían de pagar impuestos y que se debería de ver reflejado, ¿no? El caso de los jóvenes que secuestraron en Jalisco, que también se decía que trabajaban en un call center. Entonces estamos aprendiendo que hay muchas actividades económicas que están transitando hacia el lado ilegal, oscuro de la fuerza y que no pagan impuestos, ¿no? Otras actividades que sobre todo para los que reciben pequeños ingresos, que son pues simplemente pues tratar de evadir cualquier cuestión, las conocidas con factura o sin factura, con IVA o sin IVA. Con IVA y sin IVA, en fin, ese tipo de cuestiones que se arraigan más y más, porque pues sí, el ingreso no alcanza, el presupuesto no alcanza, entonces pues la gente prefiere optar por eso, ¿no? Entonces es la informalidad, pero también es el crimen organizado ahora, y pues la tradicional evasión de las personas. Ajá, así es en este caso. El tema de la venta de facturas, pues yo creo que está muy ligado a este tema, ¿no? Así porque es. existe un dinero en efectivo ligado a estas actividades ilegales que no está en la estructura económica formal del país y que de alguna manera se tiene que incorporar al sector financiero para lavar el dinero. Y entonces, en ese caso, pues cuando una persona compra una factura, está de alguna manera pues lavando dinero. Y defraudando al fisco, pero además, pues de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se ahorra un impuesto que no se paga, se disfraza una operación falsa, pero además del otro lado hay una persona que tiene excedente de efectivo y que necesita incorporarlo al sistema financiero. Y digamos, ¿de dónde viene ese efectivo? Puede haber muchas razones, a lo mejor algunas legales y simplemente evasoras, pero te digo, por la cantidad de dinero que podríamos estar hablando,
pues es muy difícil que haya una actividad legal, formal, que simplemente sea de evasión, que esté detrás de esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que entonces, volviendo a la pregunta inicial de cómo le hacemos para aumentar la recaudación, en qué haríamos más énfasis, yo diría en 3, que no serían los únicos, como bien lo señala el doctor, ¿no? El primero, la informalidad. Es decir, tratar de aumentar la base gravable y ver que realmente paguen sus impuestos. Número 2, las grandes empresas evasoras, porque a pesar de que en este sexenio se hizo mucho, todavía falta muchísimo por hacer, porque muchas empresas grandes no pagan impuestos o pagan muy poco de impuestos. Yo empezaría, por ejemplo, con las mineras, que tienen una gran extracción de metales y ganancias extraordinarias, pero que su impuesto o lo que tributan al gobierno no llega ni al 10%, es impresionante, ¿no? Y en tercer lugar, todas las actividades ilícitas, ¿no? Todas las actividades ilícitas, como las señaladas, como el crimen organizado, como las empresas manufactureras, y que se podría englobar en un gran tema que es importante seguir trabajando en él y que poco se ha hecho, creo yo, porque se podría ahondar más, es en el lavado de dinero. Ya tenemos la ley, ahora hay que aplicarla, hay que trabajar sobre lo que ya tenemos. Por eso yo insisto en que a lo mejor no es necesario modificar tanto las leyes, sino aplicar las que ya tenemos, porque éticamente pues sería más justo, ¿no? O sea, porque le estamos recargando el impuesto a los trabajadores que trabajan diario y los demás pues los evaden fácilmente, ¿no? Es más, como comentaba usted, hay gente que tiene ahí los recursos, tiene que ver cómo los mete el sistema financiero, ¿no? Y de repente nos encontramos con cosas, ¿no? Desde una plaza comercial muy grande hasta un centro cultural, bibliotecas, universidades. Y cuidado, ¿no? Porque eso, pues sí, es un problema grave que tenemos que entrarle, porque no solamente ayudaría a la cuestión de mayor recaudación, sino que mejoraría muchísimo todo el contexto de las finanzas públicas, ¿no? Y la seguridad. Y claro. Ajá. Y la seguridad en el país, en ese caso, ¿no? En el caso de los trabajadores, bueno, sí incrementaron sus ingresos aparentemente, pero también el tema es que el salario mínimo al aumentar, pues sigue estando exento de impuestos. Entonces, por más que suba el salario mínimo, no necesariamente lleva un incremento en la recaudación. Lo que probablemente sí pueda mejorar la recaudación, pues es que se supone que el empleo está casi en niveles óptimos, ¿no? El pleno empleo, y que pues entonces la gente está trabajando más, y pues si ganan poquito arriba del salario mínimo, que muchos patrones lo hacen para descontarles el seguro social, pues ya ahí están sujetos a retención y demás, ¿no? Entonces, en ese caso, pero bueno, tenemos que la autoridad, decían que incluso en pandemia aumentó la recaudación. Sí es cierto esto, que sí logró mantener la recaudación, no obstante que el crecimiento económico se fue para abajo. Habría que ver cuáles fueron las causas, y creo que muchos lo traían por cobrar también del sexenio pasado. Pero bueno, ahorita lo que es cierto es que es nuestro día a día ver cómo la autoridad nos fiscaliza de manera electrónica sin siquiera verla, ¿no? Sin siquiera verla, pero ahí tenemos que resolver una serie de temas sobre este punto. Pues vamos a una pausa y después de la misma continuamos con este tema. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso. Una de las cosas que llama mucho en este sexenio que está concluyendo es pues que ya estaba el CFDI, obviamente ya venía de antes, no es algo que haya nacido en este periodo, pero sí se modificó el CFDI, se modificaron algunos de los datos que tiene la autoridad y hubo una explotación más certera, digamos, de la información que tiene la autoridad acceso a través de los comprobantes.
una de las herramientas más fuertes que tiene también para ejercer coacción contra el contribuyente y decirle, pues págame, o sea, obligarlo a que pague, pues es el tema de la restricción de sellos digitales, ¿no? O sea, una de las cosas que se vio mucho en este sexenio, que fue una de lo que no existía, fue, pues te suspendo, te cancelo tu sello digital y pues no puedes facturar. Y es la forma en que puedes, que te puedo obligar a que te regularices. Y pues todo esto se hace de manera electrónica, mucho, porque muchas de las llegan como invitaciones, inclusive ni siquiera entra el área de auditoría del SAT, es el área de recaudación la que dice, pues tienes inconsistencias entre tus declaraciones y estos datos, y yo ya crucé aquí, por acá, por allá, y pues según yo tienes estas diferencias por pagar, y si no estás de acuerdo, pues acláramelas, ¿no? No veo a nadie, o sea, porque todo es a través de la máquina, todo es a través de internet. Así recibo la notificación, así la contesto, pero en vía de mientras, si no lo resuelvo, pues sí, ya después viene la cancelación del sello digital para poder facturar. Entonces, como que se dieron ahí, pues muchas estrategias que pues les han dado resultados. Por un lado, pues que no hay un funcionario con el que yo pueda negociar, ¿no? En segundo lugar, pues es la explotación, la minería de datos que hacen con el CFDI, que pues creo que todavía les falta, se quedaron en esta etapa y les funcionó. No sea futuro, digo, seguimos cometiendo errores al facturar, claro. Eso queda claro, pero bueno, esperemos que ya se disminuyan mucho y eso pues va a disminuir, tender a disminuir y disminuir la recaudación por ese lado. Y pues por otro lado, la herramienta de no puedes facturar, no puedes operar económicamente, pues mientras no quedes bien conmigo, ¿no? Entonces, no sé cómo ven esto, son 24 horas al día, 365 días del año que tengo la autoridad respirando en mi nuca, ¿no? Esto está mal, declárame esto, etcétera. No sé cómo han visto esta parte. Sí, yo creo que la cantidad de acciones que toma la autoridad para seguir al contribuyente se ha incrementado de manera sustancial. Y al ser tan digitalizadas, pues podemos afirmar que es cada nanosegundo de todo el año, en donde encontramos de pronto en un buzón tributario el aviso, como menciona, de cartas o de mensajes que luego no entendemos. Sencillamente, pues tú dices eso y yo cómo te lo compruebo. Esa es la otra forma. Dame las razones, dame el sustento de tus diferencias y entonces a partir de ahí yo puedo tomarlas. Pero como es un correo electrónico, pues no puedo solicitarlo más que por correo electrónico. Y muchas veces la respuesta es, pues tiene que responder a la observación. Y entonces no llega el punto en que muchos contadores dicen, yo no sé cómo resolverlo. ¿Cómo demostrarle? ¿Cómo demostrarlo? Ve a buscar a alguien que sepa, porque no tengo idea. Entonces, ellos tienen todo un aparato estatal que el contribuyente no tiene. Así es. Entonces, eso sí ha perjudicado a muchos, sobre todo a los más pequeños que tienen mayor ignorancia y que al final dicen, pues ¿saben qué? Cancelemos esto y ya dejemos de presentar impuestos, me declaro en quiebra y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que una de las cosas en que se basan los sistemas tributarios pues es la confianza. O sea, yo sé, ciudadano, que tengo que pagar un impuesto para que el Estado, incluyendo gobierno y empresas, realicen sus funciones. Pero yo creo que la falla principal, creo que la estrategia en términos de recaudación para aumentar es buena y les dio resultado en este sexenio. Pero a mí me parece que para consolidar la confianza en el gobierno, en las instituciones y específicamente en el SAT, es cómo resolver las controversias, porque ahí me parece que es un cuello de botella muy grande, ¿no? Hace rato decíamos, ya son más de 1 millón de personas que están buscando la cita, pero la cita te la dan cuando quieren ellos y no se pusieron de acuerdo contigo. Y al final, muchas veces, no entendemos lo que dice. Vas con tu contador y te dices, pues yo tampoco. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, yo creo que sí deberían tener un aparato dentro de ellos, porque esto aumentaría muchísimo la confianza, y al aumentar la confianza, mayor gente estaría dispuesta a seguir pagando sus impuestos. Yo creo que de las recomendaciones que tenemos que hacer a nuestro público es, por un lado, pues que estar al pendiente del buzón tributario, porque la verdad es que
hubo muchos cambios que como que pues sí cambiaron y como que no nos dimos cuenta del impacto que iban a tener posteriormente en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Entonces el primero es estar al día a día viendo el buzón tributario, a ver qué nuevos mensajes nos tiene la autoridad, porque muchas cosas llegan al punto de la restricción de sellos digitales para facturar o la cancelación, porque no se estuvo al pendiente en su momento del buzón tributario, ¿no? Entonces ese sería el primer punto, estar siempre atender cualquier invitación de cualquier inconsistencia que detecte la autoridad, porque si no se atienden en su momento, cuando nos dice, oye, detecté esto, acláramelo, te invito a que me aclares, pues no le hacemos caso y luego ya un año después estamos ya con el sello restringido o cancelado, ¿no? Entonces, atenderlo en su momento, estar pendiente del buzón tributario, atender las observaciones de la autoridad y sí, efectivamente, pues tratar de corregir, o sea, hay que aprender de nuestros errores. Muchas de las cosas que ellos detectan como inconsistencias también es cierto que son una falta en el cuidado de la forma en que se llenaban los comprobantes que se expedían o en el cuidado de o revisar que los comprobantes que recibíamos cumplieran requisitos fiscales. Se minimizó mucho el efecto que iba a tener como herramienta de fiscalización el comprobante fiscal digital y no nos dimos cuenta que la autoridad ahora sí que da por cierto, da por hecho lo que le comunicamos a través de los comprobantes fiscales. Entonces, un CFDI que dice que el método de pago es pago en una sola exhibición, pues tiene que estar expedido así como tal en el mes en que se cobró, se pagó, y si no, pues hay que cambiarlo por uno que diga que se pagó, que fue de pago diferido en parcialidades. Si se cobró o se pagó después, pues tenemos que reclamar el CFDI con complemento de pago. Si hay retenciones, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en el momento que a mí me dan un CFDI con el que dice que lo pagaron y trae retenciones y no las pagué en ese mes porque no lo pagué el comprobante, lo pagué después y las retenciones las pago cuando le pago a la persona, pues ya hay una inconsistencia que me va a generar problemas con la autoridad. Ese tipo de detalles tan mínimos en los hechos es lo que le está generando a la autoridad recaudación, porque lo que plasma en mis declaraciones no coincide con los comprobantes que recibo y entrego, y entonces pues con ese simple cruce de información la autoridad está recaudando en serio y nos trae a todos en jaque aclarándole o pagándole, ¿no? Entonces, pagando a veces cosas que ya se pagaron, pues por el simple hecho de volver a facturar y dices, pues ni modo, ya lo volveré a pagar o ya después veré cómo recupero. Pero sí es cierto en esa parte que pues sí hay medidas también tan simples aparentemente como eliminar la compensación de impuestos o limitar más bien la compensación de impuestos, pues también financiaron al fisco sin problemas, ¿no? Sin pago más que de la pura inflación prácticamente, porque yo tenía un saldo a favor en IVA y ya no lo puedo compensar contra ISR y me tengo que esperar, o al revés, tengo un saldo a favor en ISR y no tengo contra qué compensarlo en ISR, ya no lo puedo compensar contra IVA y pues pido la devolución, pues a ver cuándo la logro, ¿no? O mejor me espero a ver cuándo vuelvo a tener ISR y lo compenso. No, y además se hicieron muchos cambios que uno de pronto ni siquiera notó. Sociedades civiles. Ya no eres sociedad civil, ahora te pasas al régimen general. Pero lo hago yo, no te aviso a ti. Sí, el reciclo que fue un régimen de cambio tú sin pedirte. Y entonces resulta ser que tú declaras como sociedad civil por meses o por años y de pronto te llega, ¿sabes qué? Tú eres régimen general, tienes que pagar y además te suspendo. Hay muchas cuestiones que han mejorado, no solamente la recaudación, sino además el incremento de personal laborando. Todas las micros, pequeñas, grandes empresas que trabajan para el gobierno, que participan en licitaciones, pues tienen la obligación de tener trabajadores en el IMSS. Si no tienes trabajadores en el IMSS, entonces no puedes participar, entonces ya te tienes que incorporar al IMSS, aunque seas una microempresa, ya tienes que cotizar empleados, tienes que pagar IMSS, tienes que pagar Infonavit. Entonces, claro, esto aumenta el número de empleados en el sector privado, aumenta tus costos.
si no presentas opinión positiva, que esa fue otra herramienta que también no la vimos llegar, tan simple, ¿no? Así es, no permiten que participe. De pronto el IMSS, como el SAT, como el Infonavit, te daban opinión positiva que tenía una duración de un mes. Ahora el IMSS te da opinión positiva que te dura un día. Y muchas dependencias públicas dicen, pues me tienes que entregar la del día. En el momento en el que lo hagas, no puedes entregar pasadas. Entonces, claro, eso significa que tienes que tener opinión positiva todo el tiempo. Si de pronto te llega un aviso de que no has pagado por ser social civil, pero que eras que ahora ya es régimen general, pues entonces ya no te damos opinión positiva y entonces tú ya no puedes participar. Entonces ese ingreso no participa. Si la dependencia del gobierno no te paga, tú ya expediste la factura, ya tienes la obligación fiscal, pero el gobierno sigue sin pagarte, y ya va más de un año y sigue sin pagarte. Entonces ese tipo de cuestiones ha perjudicado mucho a los más pequeños y que... Sí, de hecho tuvo un error de diseño del régimen simplificado de confianza, particularmente para sociedades civiles. Así es. Porque las mandó, si no rebasaban los 35 millones, las mandó al régimen simplificado de confianza, pero les quitó desconoció una deducción que tenían derecho a aplicar, que eran los anticipos que les daban a sus socios, que ellos pagaban impuesto como asimilados a salarios, y entonces no les hace deducible esa partida y la sociedad tiene que pagar sobre una utilidad que no es real porque sí pagó los anticipos. Claro. Entonces llegan a tasas de más del 60% para una sociedad que no rebasa los 35 millones de pesos, y una sociedad civil que rebase los 35 millones de pesos pues solo tiene una tasa máxima del 35%. Entonces sí fue me parece un error de diseño del régimen simplificado de confianza, particularmente en las sociedades civiles en ese caso, ¿no? Pero sí, el tema de la opinión de cumplimiento, que parecería algo muy simple, pues ahora todo el mundo lo tiene con opiniones de cumplimiento, y no nada más con gobierno, entre clientes, proveedores, claro, se exigen la opinión de cumplimiento, y pues eso obliga a las empresas a que estén al día. No está mal todo eso, pero obviamente sí falta incluir a un volumen de personas, de actividades económicas que que siguen sin estar pagando, que no están participando ahora. Ajá. Sí, yo creo que todo esto que estamos comentando tiene mucho que ver, pues digamos que con los principios básicos de las finanzas públicas, de los sistemas tributarios, ¿no? ¿Qué le pedimos al ciudadano? Justamente eso. Al ciudadano le pedimos el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora tenemos que estar más atentos a todas ese tipo de cuestiones. Y yo creo que más que nunca ahora debemos tener ya una cultura fiscal. Antes pues ya le descargabas en el contador, tanto personas físicas con ciertas actividades como las personas morales, descansabas en el contador y él era el que te llevaba toda la contabilidad. Hoy no, hoy todo mundo debemos tener una cultura fiscal, ¿no? De cumplimiento, y a las autoridades le pedimos pues que genere más confianza, que no somos culpables en automático, que los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones, pero pues que hay algunas cosas que pues no entendemos, que no hay explicación. Un ejemplo muy claro en eso es lo que se da en el IEPS. En el IEPS, a partir de 2014, se abrió la causación del IEPS para los comerciantes ya existía para bebidas alcohólicas, pero quedaron entonces a partir de 2014 comerciantes de bebidas alcohólicas, plaguicidas y alimentos de consumo no básico. La tiendita de la esquina que vende, bueno, estoy hablando de la tiendita, pero puede ser la farmacia de la esquina, puede ser la papelería de la esquina, que tiene un refrigerador con helados, uno de estos estructuras de alambre con bolsitas de dulces, o la tiendita de la esquina que vende botanas, vende dulces, chocolates, etcétera. Pues muchos de esos productos causan IEPS, y como comerciantes deben declarar ese IEPS. Y hay mucha ignorancia de la gente, claro, en ese sentido, que son contribuyentes de IEPS. Pero, por ejemplo, en ese caso, la autoridad desde 2014 creó un régimen especial para del régimen de incorporación fiscal, les creó un sistema de facturación para ese régimen de incorporación fiscal,
pues si ya habían cambiado la ley, ya tenían un régimen dirigido a cierto grupo pues, de pequeños contribuyentes, pues ¿por qué no crearles una herramienta para el cumplimiento Exacto. en materia de IEPS? Porque además no es un impuesto nada sencillo de calcular, son tasas diferenciadas. Unos productos sí lo causan, otros productos no lo causan, unos causan IVA y causan IEPS, otros nada más causan IEPS, etcétera. No sé, o sea, es muy complejo, hay muchas excepciones, hay criterios. Entonces la autoridad creo que debería haber establecido una lista de productos que causaran IEPS según ellos. Ya podríamos estar no de acuerdo, ¿verdad? Pero ya por lo menos tener un parámetro. Y para esta cultura fiscal hace falta ese tipo de reglas claras que modifican las leyes y dejan al contribuyente, sobre todo al pequeño mediano, pues a ver cómo le entiendes, a ver si te queda claro, porque eso sí existe un principio de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, te enteras, ¿no? Así porque es. Ellos no están al pendiente de los cambios fiscales. No. Entonces, y hay mucha ignorancia también dentro de los contadores. ¿Cuántos libros hay de IEPS en el mercado? Creo que uno, en general, ¿no? Entonces, hace tiempo que vi la lista, pues era uno, ¿no? Y no es un libro dirigido a cierto sector que pueda decirle, oye, esto, sí, esto y eso no. Y a veces esos libros son la copia de la ley. Sí, muchos de esos libros son la copia de la ley. Entonces no abonan en nada a abatir la ignorancia en ese sentido. Entonces, creo yo que una reforma fiscal, cualquiera que ésta sea, particular, digo, en general, para los contribuyentes en general, pero particularmente para los pequeños, considerando esa brecha tecnológica que existe pues, para sectores enteros de la población, pues creo que debe venir acompañado de una herramienta por parte de la autoridad para facilitar el cumplimiento. No sobra ninguna herramienta, por más extensiva que sea, ¿no? O sea, que pueda parecer mucho, pues no es suficiente para mejorar el cumplimiento, ¿no? Así es, sí. Yo creo que la autoridad está pensando en ella, está pensando en ingresar y no está pensando en las capacidades, en las habilidades y menos aún en los ingresos del contribuyente. Y nuevamente, o sea, el contribuyente base, lo que más recibe ingresos es pues sueldos y salarios, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se debería de trabajar, porque además, ¿de dónde reciben mayores ingresos? Pues es manufactura, son servicios financieros, es comercio al por mayor, comercio al menudeo, y me falta una por ahí. Y eso representa, en términos de la recaudación solo de ISR, más del 65% en esas 4 actividades, cuando hay muchísimas más. Y esas muchísimas más pues están justamente en actividades como la pesquería, el campo, en donde pues esa gente, además de que no tiene ingresos, pues no tiene ningún tipo de conocimiento fiscal, y menos aún acceso a un contador. Y el contador que a veces recibe, pues es por desgracia, como muchos otros profesionistas, que pues a él lo que le interesa es tener clientes y ganar dinero. Si hace bien las cosas o no, ya es otro problema, ¿no? Y entonces la autoridad jamás pensó en esto, jamás pensó en esas pequeñas empresas que se constituían precisamente como sociedad civil para tratar de entrar a un régimen impositivo más simple, ¿no? Uh-huh. Maestro, algo que quiera. Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que las autoridades no se ponen en el lugar del contribuyente, ¿no? A lo que le interesa a las autoridades es precisamente la recaudación. Pero ni siquiera hacen todo para recaudar, ¿no? Hacen todo para crearon la super idea, vamos a aumentar la claro. recaudación a la comercialización de A, B, C de tales productos en IEPS. Bueno, pero ¿cómo lo consolidas? ¿Cómo lo materializas, no? Yo creo que el último punto sería, en una hipotética reforma fiscal, es que precisamente le dieran herramientas a los diferentes contribuyentes en los diferentes casos en que tengan que pagar sus impuestos. Pero a mí me parece que hace falta también difundir mucho las actividades gubernamentales. Me refiero a que la política fiscal al final es una parte de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, que nos hagan entender a los ciudadanos, porque yo creo que a estas alturas mucha gente no entiende
que por un lado están los ingresos, porque el gobierno también tiene gastos y que esos gastos los financia con toda su política tributaria, pero también nos damos cuenta que están mal administrados. Entonces nosotros pedimos una buena administración de nuestros propios recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita mucha gente discute, a ver, yo entre ellos, yo estoy en contra de que con nuestros impuestos sigamos financiando a partidos políticos, y hablo en general, que no nos representan, ¿no? Y los pagamos con nuestros impuestos. Entonces yo creo que tenemos que hacer una difusión mayor de todo esto como parte de esa cultura fiscal que yo decía hace rato, ¿no? Cultura como ciudadana, ¿no? En ese caso, lo que implica Así ser es. ciudadano, ¿no? En ese caso. Ahora, sí, creo que también, por ejemplo, otra de las cosas que se han utilizado como herramienta es integrar a más gente al sistema financiero, ¿no? Las ayudas, los programas sociales, pues van acompañados de una tarjeta. Y esa tarjeta, pues implica que, bueno, o sacan el dinero y se lo gastan en efectivo, o pagan con o pagan con esa tarjeta. Bueno, pero a lo que voy es, ya ahora vemos hasta la tiendita de la esquina ya acepta tarjeta. O va uno a cualquier negocio, bueno, no acepto tarjeta, pero traspáseme el dinero por teléfono, ¿no? Entonces el pago con teléfono, el pago de la transferencia bancaria, el uso de tarjetas de débito, ya se están volviendo de uso más común en cualquier colonia, ¿no? A lo mejor no en todos los negocios, pero sí ve uno cosas que antes no veía en ese sentido. El incorporar a más gente a los medios de pago financieros, pues sí, obviamente viene un abatimiento de la informalidad porque se vuelve más fiscalizable por parte de la autoridad, el que la operación no se lleva a cabo en efectivo, ¿no? En ese caso. Claro. Entonces, falta que ejerza sus facultades de comprobación todavía en ese sentido, porque las facultades en la ley existen, ¿no? Además, falta cambiar la cultura, tanto financiera como fiscal, de las personas. El CODI, por ejemplo, pues es una herramienta fabulosa. Así es, que la creó el Banco de México, ¿no? Desde mi punto de vista, pero básicamente nadie la usa. No permeado. No entienden muy bien el concepto. El poder pasar una tarjeta solamente por el tacto o poder hacer una transferencia electrónica, pues nuevamente es mucho más sencillo para la juventud, pero para la gente adulta que tradicionalmente no ha tenido la experiencia digital, pues se complica. Efectivamente, hay un aumento significativo desde la pandemia, porque la gente adulta y la gente racia a no querer entrar, no es que sea yo grande, es que no quiero. Pues ahora le tienes que entrar, es una cuestión obligatoria de supervivencia en ese momento. Y sin embargo, pues ahora que ya estamos más relajados en la crisis de salud, pues ya la gente prefiere hacer los pagos en efectivo porque es una cultura mexicana el hacer eso ha sido siempre con dinero, y hay mucha gente a la que yo le explico el funcionamiento y las ventajas que tiene el utilizar tan solo tarjetas de crédito que no se quieren endeudar. Yo me he enfrentado a varios compañeros académicos en que usen tarjeta de crédito y ellos afirman que no, y le enseñan eso a los alumnos, que no deben de endeudarse. Entonces se repite. Hay una cuestión muy muy fuerte. Si bien se impulsó la educación financiera en el país, pues es tremendo el rechazo que tiene BBVA, Banamex y casi toda la banca. Ofrecían cursos gratuitos de cultura financiera y no iba nadie, ¿no? Nosotros vemos en redes sociales donde incluyen mucho, donde mujeres semidesnudas, hombres atléticos y tonterías tienen millones de likes, de comentarios, pero un video de cultura financiero tiene 1 o 2, ¿no? Y esos son manitas, porque ni siquiera son comentarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se debe de trabajar todavía más, ¿no? Si bien se implementó el dar cultura financiera desde la primaria y desde la secundaria, y se hace, pues se abandonó a nivel preparatoria, medio superior y superior.
Aquí en la UNAM, como en cualquier otra institución, puede tener carreras de contaduría, de economía, donde se les enseña parte de esto. Pero las otras, arquitectura, abogados, no tienen ni una materia financiera, ¿no? Entonces, sí se debe trabajar en incorporar, sobre todo, la cultura financiera a la educación superior. Entonces sería la cultura financiera, la cultura digital, el tema, bueno, la cultura fiscal, de expedición de comprobantes, recepción de comprobantes, que tiene que ser algo que todos conozcamos y sepamos, y toda la parte cívica, ¿no? Sí, yo creo que es, yo decía... La base es la parte cívica, además, ¿no? Creo yo. Muchas cosas que nos faltan, ¿no? Que por una parte, pues el gobierno tiene su responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad, porque ni siquiera nos preocupamos, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, la cantidad de tarjetas nuevas electrónicas que dices, sí, aquí cuál es el respaldo. Yo soy de esas personas que de repente dicen, pues por la edad ya no le entras, ¿no? Yo sí uso mi tarjeta de crédito y afortunadamente la pago cada mes porque tengo la posibilidad, ¿no? Y la regla en la casa es, por ejemplo, todo lo que podamos pagar con tarjeta, lo pagamos con tarjeta y a fin de mes lo saldamos. Pero cuando ves una tarjeta que se llama NU y que no ves qué banco lo está respaldando, cuál banco está atrás, y ahora están metiendo una nueva que se llama Plata y dices, ¿dónde está el banco? ¿Dónde está eso? O sea, quiero saber qué pasa si yo tengo estas tarjetas y demás, ¿no? Entonces, hace falta mucho esta cultura. Yo estoy de acuerdo con el doctor en que lo que tenemos que hacer es, abarcando más que la cultura fiscal, sino una cultura financiera, que nos va a permear en todo, que ¿no? permea en todo, ¿no? Que debe ser, y yo le llamaría finanzas personales, ¿no? A diferencia de las otras finanzas muy importantes como estas finanzas públicas, ¿no? Sino cómo me va a afectar a mí, cuando en el momento que le demostremos a la persona, al ciudadano, que lo está afectando el no manejo de cuestiones digitales con tarjetas y demás, pues va a tener que entrarle, porque es una realidad que todo está financiarizado en la actualidad, ¿no? Todo tiene que ver con las finanzas. El ejemplo que ponía de la tiendita de la esquina, ¿no? Yo ahorita me sorprendí porque es una lonchería de cerca de la casa que entrega, pues yo le sé en la pandemia, que una torta, que unos tacos, los pedías, me dice, y ya nos puede hacer transferencia bancaria. Órale, están más adelantados que uno. Pues vamos en ese camino, pero sí nos falta mucho, mucho, sobre todo por el tamaño de economía que somos. Debería estar mucho más generalizado, y no es un cambio únicamente en la forma de recaudar o de trabajar de la autoridad, sino tiene que ver más con el tema, con el contexto económico, el ambiente económico que incluye lo fiscal, lo financiero, y la conciencia, ¿no? de lo que implica esto. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlo otra vez en esta su casa. Al contrario, muchas gracias. Y maestro, pues siempre Gracias. un gusto tenerlo aquí, Gracias no por la nada más en los videos, sino ya de manera presencial. Muchas gracias. Y pues a ustedes les recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Precisamente vamos a hablar pues de las posibilidades, de las propuestas que podrían existir en materia de reforma fiscal para este nuevo sexenio que inicia. Tenemos una cita aquí, los esperamos.